Vamos a grabar la sesión. Si hay alguien que haya algo muy confidencial, tenedlo en cuenta, no creo que sea el caso. Bueno, buenos días a todos. Qué bien. Tenemos un foro muy bien. Yo creo que está muy bien. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo. Creo que es el cuarto debate intraclúster. Arrancamos con esto el año pasado. Recordad que algunos de vosotros ya habéis compartido con nosotros esto, donde hemos hablado de reciclabilidad, hemos hablado de tecnologías de impresión, en fin, yo creo que de lo que se trata es de mantener un poquito. La idea es que sea trimestralmente, hicimos uno también a principios de año, trimestralmente que tengamos un espacio un poquito para poder debatir. Esto es un espacio de debate, donde de una manera organizada, eso sí, vamos a intentar, pero se trata de que en el entorno de los asociados, que yo creo que hay mucho conocimiento y hay mucha experiencia, pues que compartamos aspectos de interés. En este caso, vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, todo lo que tiene que ser con la nueva normativa, la ley de residuos y el proyecto que se aprobará seguramente a final de año, el proyecto que vamos a hablar sobre todo también, el proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases, que también viene pegando fuerte. Entonces yo creo que hay temas de interés que creo que es bueno que lo podamos compartir. Sí que os voy a pedir, si no os importa, antes de arrancar, si os activáis las cámaras, nos haréis un favor, porque nada, esto es para la foto de LinkedIn, ¿eh? No os preocupéis, poneros todos, no hace falta ni que os pongáis guapos, porque todos salís con un brillo de imagen fabuloso y con súper bien. Entonces, Ignacio capta el momento y luego os podéis ir desconectando si queréis. Yo prefiero que estéis conectados, porque cuando estéis desconectados, pues uno no sabe muy bien si estáis o no estáis, pero bueno, sentiros cómodos sin ningún problema. Vamos a arrancar, como os comentaba, y lo que vamos a hacer, como os estaba indicando, es, sí que os pido que inicialmente estéis muteados, porque si hay ruidos de fondo y demás, por favor, si os podéis mutear siempre es mejor, es más cómodo. Vamos a tener 3 intervenciones iniciales cortitas de 5 minutos, no hay PowerPoint, no hay presentación de empresa, no hay nada, simplemente sí que queríamos un poco pues, abrir fuego con 3 temas que consideramos de interés, ¿no? Con todo el tema normativo que está llegando. Va a hablar durante 5 minutos, le he pedido a José Guaita de Eura que nos hable, son especialistas en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad ampliada del productor, que sabéis que esto es un cambio espectacular con la entrada en vigor de la nueva norma a partir del 23, los RAPs, scraps, etcétera, etcétera. Luego también le he pedido a Implas, Mariana, nos hablará 5 minutitos de todo lo que hay alrededor del impuesto al plástico, que ya sabéis muchas cosas, pero yo creo que nos va a dar algunos puntos de interés. Y luego Itene, Paula Torrijo, nos hablará también 5 minutitos de un aspecto también crítico que tiene que ver con todo lo que es la reutilización de envases. Eso también incide con los aspectos que tienen que ver con el pago o no pago de esta tasa de 45 céntimos kilo, de impuesto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que simplemente son 3 temas de interés que hemos elegido y a partir de ahí sentiros libres de participar alrededor de esto. Esto es un espacio de reflexión para comentar, para hablar. Sí que os pido, inicialmente sí que os pido que levantéis la mano, porque quiero, esto de que lo pongáis en el chat está muy bien, pero como quiero que haya un poquito de interacción, vamos a intentarlo, somos 35, bueno, somos demasiados, pero sí que os voy a pedir que levantéis la mano, y os abráis el micro. Vamos a hacerlo con un poquito de orden. Si luego sois pocos, pues ya ni levantéis la mano, deshabilitáis el micro y participáis. Si sois pocos los que vais a intervenir. Pero si pincháis abajo en reacciones, en la carita esta, el emoticono, hay uno que pone levantar la mano. Yo voy a estar atento a todo el listado de participantes y os voy a ir dando paso, ¿de acuerdo? Podéis levantar la mano en cuanto queráis. Vamos a hacer primero esta ronda de estos 5 más 5 más 5 minutos para que hablen Eura, Implas y Tene y nos sitúen en temas de interés y a partir de ahí vosotros podéis hablar sobre esto, sobre lo que consideréis, podéis hacer una reflexión, una crítica, estar de acuerdo, no de acuerdo, pregunta lo que consideréis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacerlo inicialmente levantando la mano y vamos viendo durante la sesión. Está previsto que terminemos, como sabéis, a las 11. Vamos a ver, que yo creo que puede ser interesante. Sin más, José,
te damos a ti los primeros 5 minutos para que hables de la responsabilidad del Muy bien, productor, que yo creo que es un tema que controlas. muy bien. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, me escucháis, ¿verdad? Porque tengo algún problema técnico con mi audio. Perfecto. Jesús. Vale, genial. Bueno, pues mi nombre es José Guaita, soy uno de los socios, el CVO, concretamente de Eura. Nosotros somos consultora medioambiental desde hace 20 años aquí en Valencia, en España y ahora también en Portugal. Y lo que hemos hecho mucho durante estos últimos 6 años ha sido desarrollar modelos de este tipo, ¿no? Relacionados con la responsabilidad ampliada. En 5 minutos, resumir qué es lo que conlleva esto para el mercado o para el sector productivo es complicado. Ahora, hay algo crítico desde el punto de vista de esa responsabilidad que ha sucedido para todos los envases que se comercializan en el mercado, ¿no? Desde que se apruebe el reglamento, el Real Decreto a final de año. No sé si recordáis, entiendo que sí, muchos de vosotros, que la antigua ley había una disposición adicional primera, donde la responsabilidad se trasladaba al usuario del envase, ¿no? Pues quien abría el palet o la caja o el envase, ese era el responsable de buscar un gestor autorizado para hacer reciclar el material. Esta norma lo que hace es eliminar esa figura. Entonces la responsabilidad pues sube un escalón. ¿Para quién? Para el envasador. Entiendo que la mayoría de las personas que estáis aquí sois fabricantes de envases o estáis en aguas arriba del uso del envase o incluso también usando envases porque entiendo que compráis materias primas envasadas. Esto es un poco complicado, el envasador de envases, aquí hay mucho que discutir también, pero a lo que voy es que esa responsabilidad sube un escalón y nosotros lo vemos de la siguiente forma. Recae directamente sobre el envasador, que es por de alguna manera el que está en la cúspide de la pirámide. Es una forma de hablar, ¿eh? Aquí todo el mundo es importante, pero bueno, el envasador es el que adquiere esa responsabilidad, tanto para el doméstico como para el industrial o comercial, el envase, y aguas arriba, que estáis los fabricantes de envases y los que proveen de materias primas, hay una serie de temas que gestionar y cosas que cambian, y aguas abajo, que somos los usuarios de envases y los recicladores también. Claro, puede llegar a ser como una china en el zapato, que nos decía el otro día otra persona. Esto es una china en el zapato para nosotros y hay que ver cómo lo gestionamos. Lo es, porque hay algo que hay que hacer cosas, hay que cambiar alguna cosa, pero también genera una serie de oportunidades, ¿no? Como lo vemos nosotros. Al final, pues todos los cambios, como bien sabéis, se pueden enfocar de distintas maneras. Oye, tiene un problema que se puede convertir en una oportunidad. Estoy hablando de desarrollar esa famosa economía circular de verdad, ¿no? Que el material vuelva a entrar en el circuito y genere otros modelos de negocio, de desarrollo empresariales. No estoy diciendo que eso ya no pase, lo que pasa es que puede llegar a pasar más. Y luego pues ya nos meteremos en el tema articulado de la ley. Yo no soy jurista, soy químico, conozco la ley, no me la sé, el decreto no me la sé el dedillo, pero sí que tratamos todos los días asuntos relacionados con los artículos y el resumen para nosotros es lagunas legales, incluso pues, con bufetes de más tamaño, de abogados que están muy metidos en el tema desde hace tiempo, con los SIGs, con ECOEMES y con otros RAPs, otros SIGs, ven esas lagunas legales porque hay mucho tipo de envases, mucho material que se comercializa y se usa de mucha manera y las normas, pues obviamente no lo han tenido todo en cuenta. Han establecido el marco y ponernos a trabajar, ¿no? El sector en general. Y después ya iremos viendo. También deciros que es un reglamento de envases que, bueno, le afecta de lleno el tema del impuesto al plástico, envases de plástico, obviamente, que aquí hablará también en Plus, creo, al respecto. Y bueno, mucho trabajo por hacer. Deciros simplemente también, no sé si ya me he pasado, Jesús, que vale 2 o 3, que aquí en Eura... Un minuto. Vale, y estamos, desarrollamos e implantamos, estamos explotando un scrap de envases de uso del sector agrícola, de uso de fertilizantes, de agroquímicos de uso profesional. Y ahora también estamos en la dirección técnica del de Cicloplas, que es a nivel nacional para envases industriales y comerciales. Es un tema arduo, complejo, por lo que os he dicho hace un momento, ¿no? Que hay mucho. El sector hace las cosas muy bien ya en muchas situaciones y este marco normativo pues empuja hacia esa recuperación, pues que hasta cierto punto veremos a ver cómo llegar a ella, ¿no? Porque es muy fácil
legislar y decir esto es lo que hay que hacer, pero luego todo eso hay que engancharlo, obviamente, porque es economía circular, lo de siempre, ¿no? Primero es economía y luego es circular. Sí. Luego seguimos, José, gracias. Luego le seguimos dando al tema de la responsabilidad del productor, que seguro que se quedan muchas cosas en el tintero. Pero bueno, creo que para enmarcar un poquito y abrir el debate de este tema, vamos con el segundo tema. Vamos con Mariana. Mariana de Implas, Mariana Reina. Nos enmarcas un poquito el tema, yo creo que es un tema también que está muy trillado, pero creo que es importante que hablemos del impuesto que viene ya, 2023, ¿no? Exacto. Nos pones un poquito el marco, 5 minutitos, y luego seguramente debatiremos sobre esto. Perfecto. Lo intenté esquematizar esta mini presentación, digamos, con algunas preguntitas. Primero, contarles, este impuesto no es antojadizo, viene dado de una decisión a nivel europeo del Consejo del año 2020, donde en esta decisión se tomó como medida para generar más recursos, que cada estado aporte de 0,80 euros por kilo de envase de plástico generado, el residuo de envase de plástico generado por peso. Es una decisión del Consejo, por lo tanto cada país tiene que ver cómo hace esa aportación. Cada país tomó decisiones diferentes, entonces este impuesto viene por dos lados. Por un lado, la economía circular, evitar la generación de residuos, pero por otro lado también hay una parte económica que se debe cumplir desde España con el pago para generar los recursos propios de Europa, ¿sí? Primero, como primer medida es saber de dónde más o menos viene este impuesto. Y después me lo separé esta pequeña introducción para decir, bueno, la diferencia entre impuesto y tasa, tener presente que la tasa es lo que se va a pagar por la responsabilidad ampliada del productor. La tasa tiene como objetivo una contraprestación, que es la gestión de estos residuos. En cambio el impuesto no, el impuesto es otra cosa. El impuesto tiene como objetivo la recaudación del dinero para el sostén del Estado en general. En el caso del impuesto, ¿sobre qué se va a pagar? Sobre envases de plástico no reutilizables, no sobre todo, envases de plástico o con contenido en plástico no reutilizables. Ahí es muy importante definir qué es envase y qué no lo es, ¿no? Después, otro punto sobre lo que se va a pagar es el semi-elaborado, láminas, preformas y demás, eso también va a pagar. Que vayan a ser destinadas a ser envase, si no van a ser destinadas a ser envase no. Y por último, la ley plantea el tema de tapas y tapones, ¿no? Mecanismos de cierre, esos también están incluidos dentro de las cosas que deben pagar el impuesto. Seguimos. A ver, me puse acá. ¿Quién paga este impuesto? Importante, lo paga el fabricante de estos tres elementos que acabamos de hablar, envases no reutilizables con contenido en plástico, semi-elaborado, tapas y tapones, los importadores y los adquirentes intracomunitarios. Y cada uno, dependiendo de la figura en la que se encuentre, va a tener posibilidades de plantear exenciones a ese impuesto o deducciones a ese impuesto o devoluciones a ese impuesto. Pero siempre va a depender mucho de en qué figura se encuentre, si está actuando como fabricante, como importador o como adquirente intracomunitario. ¿Cuánto se paga? 0,45 por euro kilo virgen, ¿no? Siempre sobre el virgen, no sobre el reciclado. Y cómo aminorar este impuesto así a grandes rasgos. Primero, la reutilización de los envases, donde el objetivo es ese, para evitar la mayor cantidad de contenido de residuos. Después, la otra forma de mirarlo, contenido de reciclado, meter contenido de reciclados en aquellos casos donde sea posible. La reutilización también, siempre en aquellos casos en que sea posible. Otra manera es disminuir peso y volumen. El peso es no sé cómo se paga por kilo, mientras disminuyan peso puede ser que paguen un poco menos. Y en cuanto a la última opción, como planteando así, es el cambio de material en aquellos casos en donde tenga sentido ese cambio de material, ¿no? O donde se pueda, hay envases en que no es posible hacer ese cambio de material. Pero sí están estas como pequeñas soluciones que seguramente Lorena lo va a poder ampliar en 2 minutitos, estas formas de mejora de los envases, si les parece bien. Audio.
Gracias, Ignacio. Tengo aquí Bueno, un Ignacio que me va poco apuntando. comentando. Ay, espera, no sé si queréis un poco, damos paso y si cuando Sí, tengáis más dudas, sí, eso lo que es. ¿vale? Claro, Sí, sí, vale. prefiero que sea así, no así no tiempo. Muy Vamos a hacerlo bien. así. Vamos Sí, con sí, sí, Paula sin problema. y luego el debate lo abrimos, ¿vale? Perfecto. Gracias, Mariana, y gracias, Lorena. Paula, vamos contigo, vamos a hablar de reutilización. Nos metes un poquito, es un aspecto clave también de la norma. ¿Nos Claro, introduces un poquito tú? muy bien. Bueno, primero, yo soy Paula Torrijos, creo que me escucháis bien si no me decís. Yo soy jefa de proyectos en ITENE, concretamente la unidad de envases y economía circular. Entonces, me gustaría sobre todo poner conceptos para un poco que podamos abrir el diálogo, podamos abrir el debate con los conceptos bastante claros. Entonces, en la parte de reutilización es cierto que quizá en el ámbito de los envases es una de las opciones menos exploradas. Quizá en los últimos años nos hemos centrado mucho en la reciclabilidad, que es, por supuesto, genial, es perfecto, pero ahora se pone de manifiesto la importancia de la reutilización para tratar de alargar, de maximizar la vida útil de los envases que ponemos en el mercado. Esto al final, cuando hablamos de reutilización, lo que queremos decir es que es una operación, o sea, es el concepto de volver a utilizar un envase que ha sido diseñado y comercializado para que sea reutilizable, además, esa sería la definición oficial, con el mismo fin al que fue diseñado. Este punto es bastante importante porque al final nosotros a nivel coloquial, yo creo que a nivel de cada uno en nuestros domicilios, pues hablamos de reutilización cuando coges un envase y lo rellenas para otro uso, por ejemplo, una botella de plástico de agua que la utilizamos pues para rellenarlo de otra cosa y podernos hacer un poco ese uso secundario, pero eso no sería reutilización. Y aquí hablando de lo que es la reutilización a nivel de legislación, que es al final lo que va a importar para poder dar cumplimiento, siempre tiene que ser con el mismo fin para el que fue diseñado. Y esto la verdad es que es bastante importante porque al final a nivel europeo ya nos van diciendo, no solo en las estrategias, sino también en los planes de acción, que la reutilización es algo que se tiene que empezar a hacer. Entonces, también en España lo que hacen es ese borrador de Real Decreto, en esa segunda versión, ya nos van diciendo que los envases, tanto domésticos como también comerciales como industriales, tendrán que tener dependiendo del año, ¿no? Pero para 2025, 2030 o 2035, dependiendo, ya tendremos que tener un porcentaje de envases que se puedan reutilizar. De hecho, si no recuerdo mal, para el caso de los comerciales e industriales, era para 2030, 2035, y esto tengo la chuleta por aquí, dame un segundo, era un 20 y un 30%. Sí, efectivamente, 20% en 2030 y 30% en 2035. Entonces, sí que es cierto que al principio quizá teníamos menos margen. Ahora lo que ha hecho España ha sido un poco ser un pelín más conservadores en los objetivos que va marcando, pero aún así en 2030 ya tendríamos que tener envases reutilizables. Y algo me sumo también a la idea que se ha comentado antes, no todos los envases se van a poder transformar a un reutilizable. Eso es algo que tenemos que tener claro. Que podamos reutilizar, pero con sentido, que sea lógico, que sea razonable, ¿no? Y no siempre se pueden hacer circuitos de utilización cuando nosotros vamos a vender, por ejemplo, a América del Norte. Eso no tendría sentido en este caso, pero sí quizá en ciertos escenarios se pueden marcar entornos de sistemas de reutilización que nos ayuden a conseguirlo. Pero por supuesto, eso quizá no sea posible para todos los envases, ¿no? Un poco también por lanzar un par de ideas que podamos comentar en la sesión. Gracias, muchas gracias, Paula. Muy interesante. Yo tengo un tema, pero Lorena, tú querías aportar alguna cosita, ¿no? Al hilo de lo que comentaba tu compañera Mariana. Y luego ya podéis levantar las manos, aquellos que queréis hablar, por favor. Si levantéis, recordad, abajo tenéis un emoticono que lo podéis ver y ahí pone levantar la mano. Me saldrá a mí en la paleta de participantes y yo os doy paso, ¿de acuerdo? Si no, yo tengo una cuestión que me preocupa mucho, a ver lo que me podéis contar. Lorena. Bueno, yo lo que quería comentar a raíz de lo que ha comentado mi compañera del impuesto es un poco, pues bueno, ella ha comentado y también ha comentado Paula el tema del envase reutilizable, pero va muy relacionado también cómo disminuir o demostrar
bueno, que tengo material reciclado en mi envase, que es una de las maneras que tenemos de poder aminorar el impuesto. Y entonces ahí, como supongo que saldrán muchas dudas, pues dar algunas pinceladas que bueno, que ya aparecen también en la ley, y es, bueno, sobre todo es que hasta final de este año, ¿vale? Pues hasta final del año que viene tenemos una manera de demostrarlo, que es mediante una declaración responsable firmada por el fabricante, ¿vale? Y con este tipo de declaración responsable, donde tengamos información relacionada con el contenido en reciclado que estamos introduciendo en nuestro envase, pues podría servir hasta final del año que viene. A partir del 2024, ¿vale? Ahí sí que tendremos que todos, entra el amparo de la norma 15343, y entonces ahí ya lo que la declaración responsable firmada por el fabricante ya no servirá, ¿vale? Para poder reducir y aminorar el impuesto, y tendremos que, bueno, todos ir al amparo de esta norma, ¿vale? Entonces, como eso es una de las estrategias que podemos seguir a la hora de aminorar el impuesto, pues bueno, sí que es importante poder comentarlo. Aparte, por supuesto, de demostrar la reutilización del envase, ¿vale? Como nos estaba planteando Paula. Y bueno, pues aquí hay diferentes cosas, ¿vale? Porque bueno, luego también hablar del reciclado químico, ¿vale? Que también entraría de alguna manera, y no queda, sí que queda más claro en la ley de cómo podemos demostrar el contenido de reciclado mecánico, pero el reciclado químico siempre es algo que tenemos un poco más de dudas, y bueno, porque básicamente la ley tampoco hace mucha referencia a este tipo de material, pero que del mismo modo, bueno, pues podríamos también hacer una declaración responsable por parte del fabricante, ¿vale? Y que podría justificar este contenido en reciclado, en este caso reciclado químico. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, van a surgir muchas dudas que, bueno, vamos ahora a tratar de debatir, de comentar, pero bueno, eran un poco estas pinceladas de saber un poco, bueno, cuál es el amparo en el calendario, ¿no? de lo que vamos a poder hacer y del año que viene, que bueno, que eso ya está ahí, ¿vale? Que es lo que yo creo que a todo el mundo nos asusta un poco más, pues saber que tenemos esa declaración responsable que nos puede ayudar, ¿no? O tenemos ahí un bypass hasta la entrada en el 2024, donde tendremos que ir bajo la norma UNE 15346 a tener ese certificado donde nos demostrará o podremos justificar el contenido de material reciclado que tiene nuestro envase. Y creo que José quiere comentar algo. Muy bien, Lorena. José, adelante. Audio, no te escuchamos. Perdón. Ahora digo, me dirá Jesús que me espere, porque como acabo de hablar, a ver, solo hacer un apunte, porque veo que sí que vamos a hablar mucho del impuesto, obviamente, porque preocupa. Es un impuesto fiscal. Me explico, está relacionado con el envase de plástico no reutilizable, pero aquí quien quiere recaudar es Hacienda, o sea, no tiene nada que ver con MITECO, aunque esté relacionado con un tema ambiental o de residuos de plástico. Este comentario, a ver, a nosotros aquí en Eura, cuando desarrollamos modelos y hablamos con los agentes y preguntan por el impuesto, es un tema delicado, porque bueno, en algunas jornadas que hemos estado, tema jurídico puro y duro, los regímenes sancionadores se ve que son bastante bestias, por el tema este de los certificados de cuánto reciclado lleva mi envase y tal. Entonces, el Ministerio de Hacienda ya tiene preparados los modelos para empezar a ejecutar y recaudar, pero quería hacer ese inciso que es un impuesto fiscal. Pues, de hecho, además, creo que recordar que nos comentaron que lo va a gestionar el organismo que se encarga de impuestos especiales, temas de hidrocarburos y energía, vamos, que tiene mucho interés el gobierno en recaudar mucho, vamos, y que va a estar muy al tanto de cómo se hacen las cosas. Sí, Jesús, claro, yo también lo escuchaba y digo, joder, macho, es que tela, además, como un elefante, una cacharrería, pero bueno, ahí está, ellos gobiernan y ellos deciden. Sí, totalmente de acuerdo, José. ¿Has acabado o no? ¿Sí? Okay, no, yo tengo una cuestión. Que es lo siguiente, que creo que afecta a todos los que habéis hablado. Y creo que comentando con alguien, no sé en qué conversación surgió esto. La reutilización de un envase, yo creo que es muy evidente y muy clara demostrarla cuando, pues no sé, estoy pensando y voy a aterrizar un poco en el sector industrial y con las empresas que estáis aquí. Hay envases que su reutilización es fácil y evidentemente demostrable. ¿Por qué?
porque es un envase que está dentro de un pool, un envase que forma parte de un circuito donde fácilmente podemos demostrar esa reutilización. Yo tengo una duda, no sé si es compartida, supongo que sí, y si tenéis algo que decir respecto a esto, y es cómo el fabricante o el envasador pueden demostrar en circuitos donde no es tan evidente la reutilización de un envase. Es decir, yo puedo fabricar un packaging que de hecho puedo certificar perfectamente que es un envase que soporta X ciclos de reutilización para un mismo uso, como antes creo que Paula o Mariana comentaba, pero a lo largo de la cadena de distribución yo pierdo el control de ese envase, con lo cual yo no tengo garantías de que verdaderamente se esté reutilizando y puede no ser reutilizado. Entonces, yo no sé esto a nivel fabricante, cómo se tiene, y estoy pensando en alguno de vosotros, esto a nivel fabricante, cómo va a afectar, cómo lo puede demostrar, cómo no, porque yo sé que es un envase reutilizable, pero yo pierdo el control de la cadena de distribución y yo no sé el usuario final lo que va a hacer con él. Si es un pool es muy fácil, pero hay muchos ejemplos donde no es tan fácil. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Qué podéis decir? Cualquiera de vosotras, Paula o Mariana o José o Lorena, o cualquiera de los asistentes, si tenéis alguna reflexión respecto a esto. Sí, yo por aportar ahí, claramente al final, como todo en esta vida, hay normas para todo y por supuesto hay una norma que ayuda a demostrar que un envase es reutilizable. Y como tú bien dices, uno de los requisitos que marca la norma es efectivamente que exista un sistema de reutilización, como tú bien dices, el pool. Es cierto, hay muchos circuitos en los que es muy fácil cuando hay un pool cerrado, como bien dices. Sobre todo a nivel industrial y comercial, ya hay empresas en las que ya lo están haciendo a nivel un poquito más interno o a nivel de envasador con su cliente que se lo retorna y se lo devuelve. Pero también encontramos situaciones en las que sí se está haciendo, sí que se está haciendo un sistema, sobre todo en los sistemas abiertos, en los que se pierde más la trazabilidad. Y ahí lo importante es la norma, concretamente, no sé si lo he dicho antes, la norma UNEN 13429 es la que se utiliza para demostrar la reutilización de envases y te permite esos tres sistemas concretamente. El sistema cerrado, que es el fácil, el que es muy fácil de demostrar. El sistema abierto sobre todo se basa a especificaciones, a tener quizá este envase pueda pasar por varios agentes, pero ya tenemos a alguien que lo está recondicionando, hay un sistema de uso, hay una información que se traslada de unos a otros. Para poder, ese es el tipo de información que al final nos puede a nosotros valer para justificar que efectivamente se está reutilizando. También al final, a todos nos conviene, si nosotros tenemos un envase reutilizable, a todos nos conviene demostrarlo. De manera que yo creo que la comunicación aquí va a tener que ser cada vez más fluida. De la misma manera que también en el caso del impuesto va a tener que haber una buena comunicación aguas arriba y aguas abajo para poder demostrar que cuando se está reutilizando o cuando se está vendiendo fuera, etcétera. En el caso de la reutilización pasa lo mismo. Si yo estoy reutilizando, yo como cliente, como usuario de un envase, me conviene decírselo a mí, a mi proveedor, a mi envasador o a mi distribuidor de envases, porque al final aguas arriba, luego el fabricante va a poder demostrar que este envase se está reutilizando y entonces va a poder pedir esas exenciones o esas deducciones para poder confirmar que efectivamente es reutilizable. Yo creo que es realmente complejo, no hay una solución única a la hora que se pueda demostrar, pero sobre todo es con mucha información y poder dar muy buena comunicación, tanto aguas arriba como aguas abajo, de que un envase se está y se puede reutilizar. Quizás es demasiado ambigua la respuesta, pero es que la reutilización es bastante ambigua. Por mi parte, no sé si Paula terminaste. Sí, Por mi sí. parte lo que puedo llegar a aportar es bueno, coincidiendo con Paula, que no tenemos por el momento una definición de reutilizable absolutamente clara. Eso genera, no cuánto es reutilizable, una vez, 2, 5, 20, 28, cuánto, no, dependiendo de cada envase, dependiendo de cada producto. Pero sí coincido totalmente con que lo primero es poder demostrar que está concebido, diseñado e introducido en el mercado con esa finalidad, porque quizás lo introducimos, lo conseguimos, lo diseñamos
el envase para introducirlo de esa manera, pero la finalidad en el fondo no es esa, ¿no? Porque le metemos tanta cantidad o sin posibilidades, por ejemplo, de un refill o lo que sea, y eso genera que siempre sea un envase nuevo. Entonces es importante tener en cuenta eso, concebido, diseñado e introducido en el mercado con esa intención, siempre con el mismo fin, como decía Paula, no es le meto cualquier cosa después, ¿no? Siempre con el mismo fin. Y la comunicación, en el caso del consumidor final, la comunicación al consumidor final es súper importante. Si el consumidor final no percibe ese envase como reutilizable, lo más probable es que lo use como desechable, generen más peso de residuo plástico y por tanto se vengan sanciones más grandes, porque eso se va a notar, ¿no? Engrosamos nuestro envase para que sea reutilizable, metemos más plástico, más cantidad de peso de plástico en el mercado, plástico o el material que sea, y eso en el residuo, si la gente comienza, el consumidor final, no lo percibe como tal y lo desecha, va a generar una mayor cantidad de peso en el residuo. Entonces, para recopilar chiquito, yo creo que coincido con Paula en esto de que concebido, diseñado e introducido en el mercado con esa finalidad, y poder probar eso de la manera en que cada uno considere. Lo ideal es una norma, pero sabemos que las normas son voluntarias por el momento, y la comunicación imprescindible al consumidor final para que se entere de que eso no es un desechable, sino un reutilizable. Muchas gracias, Mariana. Queda más claro. Tenemos un par de manos alzadas. Vamos primero con Faisal y luego con Rosa Valero. Faisal, adelante. Hola, buenos días. Buenos Simplemente añadir lo que me comentaban Mariana y Paula. En cuanto al impuesto, me gustaría simplemente, pues, la línea que han comentado de la importancia de la información. No hay que olvidar que no solamente hay que pagar el impuesto 0,45 céntimos el kilo, sino también el impuesto exige una serie de formalidades como de contabilidad. Hay que contabilizar todos los materiales que contengan plástico no reutilizable. También hay que llevar un libro de existencias porque en función del libro de existencias que tengas, si has fabricado menos envases no reutilizables de lo que te correspondía, la administración puede girarte esa diferencia. Y además en la factura también hay que incluir la cantidad de plástico que lleva esos materiales, los envases no reutilizables, cuánta cantidad de plástico no reutilizable llevan esos bienes. Y en ese sentido, al final lo que acertadamente comentaba Paula y Mariana, ahora va a haber un cambio en el sector, que es la importancia de la información, porque la trazabilidad de los productos es vital y es una oportunidad para también, pues, buscar pasar de una economía lineal a una economía circular, que es lo que pretende la norma. Y en cuanto al tema de cómo demostrar que es un bien reutilizable y luego pasa a no reutilizable, bien, desde mi punto de vista es, si yo, envasador, fabrico un envase no reutilizable, en principio, como norma general, eso es hecho imponible el impuesto y tienes que pagar el impuesto. Ahora bien, si luego yo, el intermediario, pues finalmente, a pesar de que fue diseñado para no ser reutilizable, lo reutiliza de alguna forma y es capaz de demostrarlo, la norma prevé supuestos de devolución. Es decir, él mismo puede solicitar la devolución siempre y cuando acredite el pago del impuesto y acredite que sí, que se le ha dado una finalidad, lo ha reutilizado, sí que podría solicitar la devolución. Es decir, como fabricantes de envases, la norma general, si se fabrica un envase no reutilizable, es la repercusión del impuesto, que no hay que olvidar que es monofásico, solamente es una vez, no es como el IVA que lo vas pasando a distintos operadores. Entonces, básicamente va a ser una cuestión de prueba constante y de ser capaz de acreditarlo a la administración tributaria y como sujetos pasivos del impuesto, que son los fabricantes de envases, tienen que tener un control muy exhaustivo, muy, muy fuerte de estas normas. Muchas gracias, Faisal. Sí que os pediría que digáis, que os presentéis, aunque vemos los nombres, pero Faisal, tú vienes de Aimin, ¿verdad? Para que sí, os soy situemos. de Aimin, sí. Perfecto, gracias. Gracias. Rosa Valero de ITC. Bueno, ya te estoy presentando yo, Rosa Valero de ITC. Gracias, Perdona. gracias, Jesús.
Viene un poco a la razón de lo que viene diciendo Faisal, del tema de los envases reutilizables. Como fabricantes de envases, definimos si un envase es reutilizable o no, pero realmente quien va a utilizar este envase es el llenador, y quien tiene que adherirse a un sistema de devolución y retorno para que le vuelva el envase en perfectas condiciones tiene que ser precisamente el llenador, cuando somos los fabricantes los primeros que estamos pagando el impuesto. Yo ahí y en la práctica veo un poco de confusión, porque tiene que haber una conexión total entre quien fabrica el envase y llena. Tú tienes que saber que a quien estás vendiendo el envase tiene un sistema de devolución y retorno que va a ser el envase reutilizable y que tú vas a poder decirlo desde el primer momento. Yo ahí no lo tengo claro. Si alguien tenéis la solución, yo os agradecería que nos contarais. Muchas gracias. Gracias, Rosa. ¿Quién nos aporta aquí? ¿Quién arroja un poquito de luz? ¿José? Dinos, José, cuéntanos. Sí, a ver, pues por lo que vemos, ¿no? En el mercado, claro. Ya se ha hablado de esto también aquí, el tipo de envase del que estemos hablando, si es de uso doméstico, de uso comercial o de uso industrial. El tema de la reutilización en el ámbito industrial, pues aquí hay mucho escrito y hay mucho hecho. Todos conocemos los típicos envases que sí que se reutilizan, ¿no? Los palets y los IBCs o los PRGs. Y existen circuitos desde hace muchos años, de hecho regulados con el antiguo reglamento de envases, ¿no? Como SDDRs, para uso industrial, que operan muy bien. Nosotros pensamos que en su día fue más un tema de coste económico, ¿no? Por lo que cuesta un IBC nuevo, con lo que cuesta un IBC reacondicionado, ¿no? Para volver a utilizarlo. Pero bueno, esos circuitos están implantados y están funcionando. Pues digitalizando mejor la parte de operación, también podríamos resolver lo que comentabais de informar aguas arriba, aguas abajo, qué está pasando con el activo, con el envase. Esto en el industrial. Claro, cuando hablamos de comercio doméstico, pues ya es otra fiesta. Es otro tema bastante delicado. Porque, como bien decís, yo diseño un envase para que sea reutilizado y luego no se reutiliza. Claro, yo pago el impuesto como envasador porque lleva plástico no reciclado, pero el envase tengo un certificado que es reutilizable. Podría dejar de pagarlo, pero luego cómo sabemos si está reutilizado o no. O sea, si la finalidad es reducir el impacto y obviamente recaudar, pues tendremos que llegar hasta el último uso del envase. Y es harto complejo cuando hablamos sobre todo del doméstico. En el comercial para Canal Oreca y tal, pues ya hay cosas. Todos conocemos, ¿no? Las garrafas de agua, de las fuentes y tal, y vidrio y todo esto, pues está muy implantado por otros motivos. Pero en el doméstico es muy complejo. Nosotros aquí en la parte de uso doméstico vemos una gran dificultad en cómo llegar a poder introducir en el sector envases reutilizables. Porque ya no solo... Es que hay una norma que te obliga, si lo haces vas a dejar de pagar. Ya, pero es que el sistema de cómo consumimos a nivel doméstico pues no está preparado. Puede ser que sea un inicio, ¿no? De algo de lo que tirar, y a base de impuestos, pues la decisión que ha tomado el gobierno que tenemos o Europa, pero queda mucho por hacer. Ahí los que fabricáis envases de uso doméstico, pues bueno, sabéis obviamente mucho más que nosotros del sector, pues que estáis en él, el que la lleva lo sabe, pero vemos que será muy complejo implantar. Probablemente, así a lo bestia, para todos los envases de plástico reutilizables del sector, hayan contenido que hayan contenido, sean para el uso que sean, vamos a diseñar algo y nosotros no lo vemos. Puede ser que encontremos flujos concretos de envases, que ya pasan, ¿no? En algunas tiendas que existe ese envase reutilizable, y con esa experiencia empezar a trabajar en ese sentido. Y como bien habéis dicho, no todos los envases van a poder ser reutilizables, ni mucho menos. No sé si he hablado de digitalización, porque es un tema que podemos tratar, si queréis, ahora también, en el que pensamos que nos va a ayudar mucho a poder alcanzar esos objetivos. Tener bien claro dónde está el envase, dónde está el material y quién hace qué con él. Por lo que hablabais, ¿no? De si se reutiliza o no, siendo que está diseñado para eso. Gracias, José. Hablaremos de digitalización, yo creo que sí.
a lo largo de esta sesión, pero Paula ha levantado la mano, creo que quiere apostillar alguna cosa, ¿verdad? Sí, quería añadir, y es totalmente de acuerdo con todos vosotros, es realmente complicado en el doméstico, pero no es imposible. Es cierto que, como ven, vuelvo a decir, y al final es una idea que vamos a reiterar, pero no todos los envases a nivel doméstico se van a poder reutilizar, eso es una realidad. Pero sí que es cierto que hay ciertas formas, ciertas maneras que, por ejemplo, un sistema híbrido, y esto os pongo un ejemplo súper rápido para contextualizar. Un sistema híbrido implica que tú, como envasador, llenas un envase que va a ser reutilizable y lo pones en un mercado. Y con este envase reutilizable esto le llega al consumidor, que es el que lo adquiere. Entonces, será él, en lugar de devolverlo aguas arriba al envasador de nuevo, al distribuidor, lo que va a hacer es, el mismo envasador le va a proporcionar un envase de un solo uso, con lógicamente muchísima menor cantidad. Es algo que también comentaba Mariana antes, que al final un envase reutilizable va a tener mucha más cantidad, sería comparado, ¿no?, con ese de un solo uso. Entonces, gracias a ese envase de un solo uso, va a poder rellenar el envase rellenable, y entonces de ahí que pueda ocurrir la reutilización. Esto es realmente complicado, sobre todo cuando para muchos tipos de productos a nivel doméstico no es imposible, pero solo por puntualizar, yo veo que obligar a hacer un sistema de depósito, devolución y retorno para este tipo de envases es realmente complicado y no tiene sentido la base, ¿no? Al final, el problema es que tenemos una norma que nos deja la opción de reutilizar, de rellenar nuestros envases de esta manera, pero por otro lado, hay otro artículo que nos obliga a que todos los envases se tengan que reutilizar y que sean reutilizables, tengan que adherirse a un sistema SDR. Yo creo que lo que hace es aumentar aún más la complejidad del sistema actual y que quizás sea una vía que se podría perfectamente explorar en algunos casos y que automáticamente va a quedar bastante, va a quedar anulada, ¿no?, por este requisito del SDR. Esto también es un poco a modo de debate, ¿no?, por añadir, que sí que se puede hacer reutilización en doméstico, no tanto como en un comercial, pero sin embargo tenemos este otro hándicap, ¿no? Hay una fecha límite, ¿no? Para, si no alcanzamos, pero digo que no soy jurista, además creo que está estipulado así. Hay una fecha límite en la cual, si no conseguimos diseñar modelos para que se recupere todo ese material y se utilice todo lo que está previsto, por el tema de los scraps, que implantarán un SDR por ley a nivel nacional o algo así. Sí, es así. ¿Estoy en lo correcto? Vamos, Exacto. claro. Llama la atención, perdón que terminaste de hablar, perdón que yo me metí. Llama la atención, por lo menos para mí, yo soy abogada, entonces me llamó la atención en la ley que haya como una pequeña, entre comillas, amenaza, ¿no? De si no cumple con estos objetivos, Así es. o vamos a poner en forma obligatoria el sistema de depósito, devolución y retorno. Es algo que no es habitual, esa condición, digamos. No sé si se va a poder cumplir, porque cumplir con los objetivos es bastante ambicioso, pero bueno, ahí está. Lo dejaron caer, ¿no? Lo dejaron entrever la intención de sancionar de alguna manera el no cumplimiento con los objetivos. Era solo comentar eso. Y sí es llamativa, no es habitual. Yo tengo una cuestión respecto al tema del impuesto del que se ha hablado. Entiendo que, bueno, no sé si todos lo conoceréis, pero creo que también sería bueno, porque esto es a partir de enero del 23, o sea, ya. La operativa fiscal, es decir, por lo que tengo entendido, va a ser algo muy parecido, algo apuntabas, Mariana, va a ser algo muy parecido a la declaración de IVA, ¿no? Va a ser un impuesto de carácter trimestral que se va a tener que... bueno, comentándoos vosotros un poquito, estoy pensando más en la operativa. Aquí tenemos a alguien de compras y administración, pero bueno, yo creo que en general creo que es oportuno conocer un poco la operativa fiscal, ¿no? Porque entra en vigor prácticamente ya. Sí, con relación a la operativa fiscal, lo que tenemos en la ley, que ya está establecido, entra en vigor el 1 de enero del 23. Como decía antes, paga fabricante, importador y alguien de comunitario,
de estos tres tipos: envases no reutilizables, preformas o semi-elaborados y tapas y tapones. Entonces no es lo más complejo, pero una de las cosas complejas que tiene es cómo prepararnos para este impuesto, ¿no? Revisar todo el proceso de producción, de dónde viene el material, si estoy comprando un semi-elaborado, si estoy comprando granza, ¿no? De dónde estoy partiendo, de dónde viene, importado o adquirente intracomunitario, porque dependiendo de eso es cómo tengo que hacer la liquidación, y dependiendo de eso también cómo voy a poder pedir deducciones y devoluciones. También evaluar el tema de las exenciones para el caso en que necesite algún tipo de certificado de parte del comprador, ¿no? Si soy fabricante, por ejemplo, fabrico un tipo de envases, necesito un certificado de mi comprador. Si mi comprador, por ejemplo, con ese envase va a ser envases para medicamentos, ¿no? Entonces así puedo plantearme algún tipo de devolución o exención si lo sé previamente. La mecánica de este impuesto es similar a la del IVA. Se va a declarar trimestralmente. Aquellos que declaren trimestralmente IVA, aquellos que declaren mensualmente IVA lo harán mensual. En cuanto a, para mí creo que es importante, ¿no? En este proceso, en la evaluación del proceso de producción, en los procesos que llevan internamente cada empresa, empezar a ver en qué lugares vamos a necesitar la mayor cantidad de información para poder solicitar devoluciones, justificar exenciones, pedir devoluciones o directamente la deducción en el caso de que sean fabricantes, importadores o adquirentes intracomunitarios. Desde Hacienda salió ya una orden ministerial, con un proyecto de orden ministerial, con Sí, algo de eso. Sí, sí, sí. Con algo de... Pero no la tenemos aún esa orden, está en el horno. Pero sale, a ver, lo suyo es que la publiquen ya, porque las empresas necesitan saber, bueno, muy bien, Sí. me toca, pues, cuándo, cuánto, cómo, Sí. claro, y todo eso. Lo que sí que sabemos es que los modelos de declaración ya los tienen hechos. Eso Sí, los modelos de modelo, declaración. no sé qué tal, que el del IVA no sé qué número es, pues este tiene otro número que es para el tema del envase plástico no Sí. reutilizable. Pero Sí, nos falta esa orden, ¿no? Para ver el modelo cómo. está publicado en la página de Hacienda, Eso lo es. pueden encontrar. Esa orden ministerial que aprueba ese modelo, yo no lo vi en el BOE, No por lo está tanto todavía. no puedo asegurar que ese sea el modelo definitivo que se vaya a usar, porque no salió Vale. publicado en el BOE. Por lo tanto, esa orden ministerial todavía está como, hasta donde yo tengo entendido, todavía está como proyecto. Sí. Eso en cuanto a la agencia tributaria. Después notamos cierta despegue en PLAS y en el marco de Plásticos, que es otra agrupación específica del ámbito de plástico aquí en España, notamos cierta desconexión entre, ya que a mí me llama la atención, entre lo que es el Ministerio de Hacienda y la agencia tributaria, como que no terminan de dialogar entre ellos, ¿no? Y que ponerse de acuerdo exactamente cómo se va a llevar adelante el impuesto, cómo se va a efectivizar este impuesto, ¿no? Porque desde la agencia tributaria sacaron unos modelos, no sé qué, pero desde el ministerio no lo tenían de todo claro. ¿Qué pasa con las mermas? ¿Qué pasa con aquello que se destruye? ¿Quién lo va a justificar? Bueno, son un montón de preguntas que van quedando ahí, que tienen que ver con la gestión, que aún no tienen respuesta, lamentablemente. Esperamos que esta entidad, en realidad el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, es parte del Ministerio de Hacienda, esperamos que a la brevedad saquen el documento definitivo, pero también hay que tener en cuenta que creo yo que cualquier documento que saquen, a que publiquen, va a tener un periodo de consulta, porque va a requerir un periodo de consulta, ¿no? Las casuísticas en esto son amplísimas y complejas de llevar adelante. El periodo de consulta, fíjate, claro, si esto entra en vigor el 1 de enero del 23, date cuenta tú cómo estamos con los plazos, ¿no? Que creo que es complicado. Faisal quería comentar algo, entiendo, relacionado con el sistema de impuestos, Sí, ¿verdad? sí, yo creo que la orden, efectivamente, el proyecto de orden ya ha sido emitido por el Ministerio de Hacienda y creo que a día de hoy sigue en trámite de audiencia. Es decir, de hecho, lo que más se está debatiendo en el sector es posponer la entrada en vigor del impuesto. Bueno, el impuesto sí va a entrar 100% el 1 de enero,
De momento, lo que se está planteando ahora en el sector es las obligaciones formales, no tanto la liquidación y el pago del impuesto, sino lo que comentaba antes, la llevanza de la contabilidad. Hay que llevar una contabilidad específica para este impuesto, en donde, pues, esto sí que ya está detallado en la orden, pues hay que poner el número de asiento, que lo tengo aquí, descripción del producto, la clave del producto, la fecha, el justificante, si está exento o no está exento, los kilos de plástico virgen, kilos de plástico reciclado. Entonces, esa información y esa contabilidad, además de llevar un libro de existencias y además de que las facturas tienen que cumplir una serie de requisitos, esto va a implicar en el sector un cambio muy importante, ya no tanto a nivel de recaudación, sino de gestión. Y va a implicar el cambio de los sistemas de facturación de todas las empresas que sean sujetos pasivos en impuesto y sobre todo para los fabricantes, porque no es lo mismo ser fabricante que un importador, porque las obligaciones son distintas. Entonces, lo que se está planteando ahora en el sector, y creo que es la COE, quiere que al menos estas obligaciones formales de facturación y demás se pospongan hasta el 1 de junio del 2023. Entonces, por eso yo creo que está un poco parado la orden, porque seguramente esa primera parte de obligaciones formales se posponga al 1 de junio o a mediados de año del 2023. Entonces, pero efectivamente, como comentabais, los modelos ya están aprobados, los libros de contabilidad están hechos, todo está para en cuanto termine el trámite de audiencia, se publicará la orden. Y poco más. Y poco más. Gracias, Faisal. Laura está. Laura, ¿tienes algún problema con el micro? Entiendo que no. Pero, Laura Pómez, que está con el chat, veo hay un debate, Laura, José, ahí en el chat. Laura, ¿lo compartes con el audio? ¿Es posible? Sí, sí, sí. Sí. Hola, buenos días. Hola, Laura. Espera que pongo el vídeo también. Y ya te queda genial Vale. todo y te vemos. Vale, no, es que Gracias, Laura. la pregunta que me la ha contestado José era que es un impuesto como el IVA, pero no es bien como el IVA porque no es en cascada. O sea, entiendo yo que solamente lo paga el que fabrica el envase. No, por ejemplo, nosotros compramos envases de plástico para rellenarlos de tinta, entonces nosotros tendremos un coste extra porque, por supuesto, el fabricante va a tener que pagar un impuesto, pero eso no va a venir reflejado en las facturas. Por lo tanto, nosotros, desde el punto de vista contable, no tendremos que hacer una declaración de este impuesto, entiendo. En la factura sí te va a venir. Es decir, Sí. es un impuesto monofásico, como bien dices, solo te lo va a repercutir el fabricante, pero el fabricante sí está obligado a incluirte en la factura qué cantidad tiene de plástico. Para ti es un coste, no lo puedes repercutir, pero si, lo que comentábamos antes, si se produce algún hecho que pueda originar la devolución del impuesto, lo podrías llegar a solicitar. Eso es lo único que te pueda llegar a impactar. Mayor coste y posibilidad de devolución si concurren algunas circunstancias previstas en la norma. Vale. Pero digamos que nosotros no tenemos que hacer declaración de ese impuesto ni tampoco traspasarlo a nuestros clientes. Porque otra cosa sería cuando vendemos la tinta, aparte en factura, decir lo que se paga de impuesto por cada bote de tinta de plástico. Esto tampoco, ¿eh? Tampoco. O sea, pero sí que estáis afectados en cierta forma. Por ejemplo, un caso, si ahora tú le compras envases de plástico no reutilizables a un proveedor y envasas y vendes fuera de España, ese plástico no tributa en España porque ha salido fuera. Tributa lo que se comercializa en el territorio nacional. Entonces, para que él se haga esa desgravación y diga, oye, pues te he pagado 10, devuélveme 2, porque estos dos han ido fuera porque mi cliente los ha vendido en otro país, claro, te tiene que pedir información a ti para que certifiques que eso ha sido así. O sea, no es el detalle, ¿eh? No sé si habrá otro modelo o qué habrá, pero sí que no... Entonces, de alguna manera sí que habrá que hacer, si hay ese caso, que puede suceder en nuestro caso concreto, Claro, entonces sí que tenemos que declararlo a Hacienda de alguna manera. Para... No sé decirte si Hacienda, creo que... o al proveedor. Tienes que soltar la devolución. Recuperáis, recaláis vosotros a Hacienda y luego se le repercute al fabricante la deducción porque, claro, ha pagado él. Sí, bueno, yo creo que hay que solicitar la devolución. Lo desgrabas tú, correcto. Sí, creo que el mecanismo, no sé si esto les va a aclarar o les va a confundir más, pero voy a intentar, según lo que yo entiendo, ¿no? El mecanismo es, yo compré un envase, lo relleno y lo vendo fuera de España. Cuando compré el envase, pagué por ese envase y en la factura me vino una línea que dice que cuánto pagué por ese impuesto, por esos 145, por el peso y bla, bla. Entonces, esa línea
de lo que pagué por el impuesto, si yo no lo dejé una vez rellenado en España, puedo ir a Hacienda a solicitar que me devuelvan lo que pagué en esa línea de la factura, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo envaso, ¿no? Compro un envase, pagué 0,45, viene en la línea. Envaso, se lo vendo a otra persona. Esa otra persona se la vende a otra persona que después lo va a sacar fuera del país. En ese caso, si bien no estoy obligado a poner en mi factura esa línea de cuánto se pagó por el plástico virgen de ese envase, sí me lo pueden solicitar. El comprador va a poder solicitarle al envasador información de cuánto plástico virgen contiene ese envase. Y el envasador siempre va a tener la información, por lo que siempre va a venir de esa primer factura, de donde sí figura cuánto contenido de plástico virgen hay. No sé si fui clara, si quedó más o menos... Sí, más o menos sí. Bueno, supongo Igual que con el tiempo lo iremos viviendo y lo iremos Sí. comparando. Correcto, Laura, correcto. A ver, Exacto. van a haber escenarios, yo creo que al inicio cuando os he comentado dónde estábamos y qué hacíamos, hemos hablado de esto. Hay lagunas legales porque es que el legislador no ha podido tener en cuenta todo lo que sucede en el sector, en el mercado, ¿no? Sí que parece que esté bastante contemplado en el marco general, pero seguro que nos vamos a encontrar con casos muy particulares que la norma adolece de solución, ¿no? ¿Y esto cómo lo resolvemos? Pues supongo, imaginamos que conforme vayamos utilizándola y vaya pasando el tiempo, pues irán ajustando o haciendo modificaciones o actualizaciones o sacando algún otro modelo, alguna otra excepción o lo que sea. María José de Acción, has levantado la mano, ¿verdad? Estás muteada, María José, no te escuchamos. ¿Me oís ahora? Ahora perfectamente. Vale, mi pregunta es, al hilo de lo que estábamos escuchando, yo soy fabricante de un envase, pero ese envase no se va a vender en el mercado nacional, se va a vender a un país, o bien de la Unión Europea en un caso, o bien a un tercer país en otro caso. Y mi pregunta es, ¿repercuto ese impuesto en mis facturas tanto dentro de la Unión Europea como a terceros países en una exportación o no? Yo diría que no, a no ser que vendas en Italia o en Reino Unido, porque Italia creo que también lo va a implantar, el impuesto a envases no reutilizables de plástico, y en UK creo que hay algo también, pero en principio, si va fuera... Si va fuera, no se va a... Es un supuesto no sujeto, ¿no? Directamente, es un supuesto no sujeto al impuesto porque lo que grava el impuesto es la introducción al mercado español. Entonces, en principio es un supuesto no sujeto. Sí se vende directamente desde el fabricante hacia fuera. Distinto es cuando uno compra un envase hecho en España, ¿no? Ahí el supuesto es diferente, ya soy un adquirente del envase, ya lo pagué el impuesto, va a venir con la línea desde el fabricante. ¿Qué pasa con Reino Unido y... perdón, me callo. No, en este caso es como el IVA, funcionaría como el IVA en este caso, ¿no? Todas las salidas a Unión Europea y a terceros países no se repercute el IVA, entonces este impuesto funcionaría como estos casos, ¿no? Sí, solo se repercute IVA si el consumo se produce en el territorio de aplicación del impuesto, Claro, que es claro. península. La realidad es, y lo que en línea también, como comentaban José, si es a Italia o Reino Unido, tu cliente te lo va a pedir. Te va a decir, dime cuánto tienes cuántos kilos de envase no reutilizable tiene, porque él tiene que liquidar el impuesto. Entonces esta información lo va a necesitar. Entonces, lo más complejo del impuesto es todo este tipo de información en el que hay que compartirla constantemente a fin de poder liquidar el impuesto. Entonces, la única repercusión si vendes fuera es que te lo pueden exigir, que te exijan esa información, pero no tienes que liquidarlo. Pero será mi cliente el que me vaya a venir diciendo, pues necesito que tú me facilites la información, ¿no? Eso es. Será al revés, no tendré yo que ir, sino que ellos tendrán que venir a mí con lo que necesitan. Vale. Muchas gracias. Gracias a ti, María José. Bueno, tenemos alguna mano y luego yo quería meter otro tema
David Victoria. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, yo os estaba escuchando todos atentamente y la verdad es que agradezco muchos comentarios porque algunas dudas ya me van clarificando. Pero aún así, yo vengo trabajo en Foodiverse. Foodiverse es una compañía que nos dedicamos fundamentalmente al tema de ensaladas y verduras de cuarta gama. Y entonces, bueno, por tanto somos una industria alimentaria. Somos productores de producto a efectos de todo esto que estamos hablando. Y bueno, a mí yo quería sacar un poco, introducir alguna variable más, porque estamos hablando mucho del impuesto. Lógicamente a nosotros nos preocupa, por supuesto, el impuesto como entiendo que a todos. Nosotros posiblemente nos lo repercutiría a nuestros proveedores de envases, pero nosotros también encajaríamos en lo de la compra o la adquisición intracomunitaria, ¿vale? Porque algún proveedor tenemos de otro país. Pero bueno, al margen del impuesto, por intentar introducir alguna variable. A nosotros nos impacta muchísimo y de hecho estamos bastante preocupados por todo esto, en particular por esto de Real Decreto, en muchos ámbitos. Entonces a mí, yo quiero lanzar más esto como a modo de reflexión, ¿vale? Por si alguno de todos pues, podéis, no sé, aportar alguna idea o sugerencia o línea de actuación. A mí me preocupa, o a nosotros como envasadores, nos preocupa especialmente entender, por ejemplo, en la parte de objetivos de prevención, creo que les llaman así, ¿no? Hay unos porcentajes establecidos de reducción en peso de los residuos de los envases, pero se menciona expresamente que es un objetivo estatal, al igual que los objetivos de reutilización, o sea, la reutilización de envases, son objetivos estatales. Me preocupa entender, o nos preocupa entender, cómo eso se traslada a nivel empresa, cómo se aterriza eso a nivel empresa. Eso uno, ¿vale? Lo lanzo así un poco por si alguien quiere aportar algo. Luego, me preocupa especialmente también, o nos preocupa especialmente, el tema de los objetivos de porcentaje obligatorio, porcentaje mínimo obligatorio de material reciclado. En el PET, en nuestro caso, en la industria alimentaria, sabes que el PET pues, bueno, está sujeto a, bueno, o más que el PET, el producto está sujeto al contacto con alimento y por tanto pues, tiene su normativa al efecto. Entonces, en el caso del PET nos preocupa, pero nos preocupa el incremento bestial de precios porque todo el mundo se ha tirado a buscar el reciclado, el RPET, pero bueno, en ese sentido al final es un tema de coste. No es la preocupación que yo tengo, por ejemplo, con respecto al polipropileno. Imaginaos, porque el polipropileno, al final nosotros utilizamos también polipropileno, es otro material al que se le ha impuesto un porcentaje mínimo de un 20%, creo recordar, no recuerdo qué año. Y mi duda es, ¿el mercado, no sé, perdonadme si no utilizo correctamente la terminología, pero los recicladores o la gente que tenga que poner en el mercado polipropileno R, ¿vale? ¿Realmente está preparado el país para poder optar las empresas a polipropileno reciclado? Imaginaos. Es otra de nuestras preocupaciones. Me preocupa mucho también, o nos preocupa mucho, cuando hablabais antes de las dudas o de las lagunas legales, ¿no? En general de la normativa, pues hay una que a nosotros nos impacta muchísimo, a nuestro modo de ver, ¿no? Y es cuando se está hablando de esta, digamos, con el ánimo de limitar el uso del envase, ¿no? en verduras frescas y demás, pues se habla ahí de que lotes inferiores a 1,5 kilos, digamos, pues se pretende que los comercios minoristas pues vendan digamos, a granel, para entendernos. Pero se deja ahí una coletilla diciendo, salvo que el producto, ¿no? pueda sufrir un deterioro, bueno, te deja entrever como que en nuestro caso, que trabajamos con productos de cuarta gama, que están envasados con una atmósfera protectora y con unas determinadas características de bioútil y demás, pues a nosotros que se nos diga que AESAN, como agencia española de tal, pasados 3 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto emitirá una lista en la que nosotros podemos ver si estamos afectados o no estamos afectados. ¿Esto qué sentido tiene? Quiero decir que entre en vigor y 3 meses después no sepamos nosotros si nos aplica o no nos aplica. Otra de nuestros miedos, digamos, de la implantación de este proyecto de ley, de Real Decreto, ¿no? O proyecto de Real Decreto, perdona. No sé, podía estar así. Yo lo que quería transmitiros es que, más allá del impuesto, nosotros como industria alimentaria y tal, tenemos muchísima preocupación por el impacto a todos los niveles mira, ahora que me ha venido otra, perdonad, con el tema de responsabilidad ampliada del productor. Si nosotros tenemos que inscribirnos en un registro de productores de producto en la sección de envases y cuando vas a rellenar el formulario, lo primero que te preguntan es a qué scrap estás adherido
para los envases, en este caso industriales o comerciales, cuando nosotros no sabemos, más allá del que se ha nombrado, si existe alguna otra alternativa o no, y tengamos que decirlo ya, sin siquiera estar formalizados los scraps, también es un poco, no sé, no termino de entender. Igual se me escapa algo, pero no termino de entender. Bueno, y me callo ya, os lo dejo porque a ver si entre todos podemos ampliar un poco el debate. Gracias. Gracias a ti, David. Muy interesante lo que estás comentando, desde luego que sí. Creo que tienes algunas observaciones y algunas reflexiones al respecto. Paula, empezamos contigo. Sí, espero poder aclarar dudas. Sobre los objetivos, empiezo un poco por el principio, me he ido apuntando más o menos, y si no, seguro que, sobre todo la parte del RAP, seguro que José lo sabe explicar muchísimo mejor que yo. Sobre los objetivos de prevención y reutilización, es cierto que es a nivel estatal, son objetivos que se está poniendo España, pero hay una letra pequeña en algún... pero quiero recordar que era el artículo 17, bueno, hay 1000 artículos, en uno de ellos dice que los productores de producto tratarán, al final tratarán, ¿no? No es una obligación implícita, pero tratarán de ajustarse a esos objetivos en la medida de lo posible. Entonces, ya es cierto que España es algo que se pone a sí mismo, que debe cumplir, pero va trasladando un poco, no del todo la obligación, pero sí que va diciendo, id pensando en cómo vais haciendo esto, porque si podéis hacerlo, pues mejor, ¿no? Al final, bueno, de hecho, prevención es algo que ya nos viene sonando desde hace muchos años. Reutilización sí que es algo que quizás es más nuevo, entonces eso dependiendo. Sobre el contenido reciclado pasa algo parecido. Es cierto que no todos los envases, como tú bien dices, no todos los envases se van a poder introducir material reciclado. Lo que te dice, o te da la letra pequeña que incluye, es que se introduce material reciclado. Si no se puede introducir ese 20%, 30%, 15%, lo que sea, pues en la medida de lo posible, siempre que no comprometa las funciones del producto, la higiene y la seguridad también, poner ese máximo posible. Yo creo que ahí deja una ventana abierta en la que si tú puedes decir, tú puedes justificar que tú no puedes introducir material reciclado porque no tienes actualmente en el mercado, porque no se puede, porque compromete la seguridad del producto. Creo que ahí sí que de momento, hasta que ya haya disponible material reciclado para contacto con alimentos, creo que hay una vía de escape en ese punto también, un poco por esa parte. Sobre la oferta del mercado reciclado, la verdad es que ahora mismo es bastante complicado, sobre todo en el contacto con alimentos, que seguro que también alguien puede añadir alguna parte más. Por ejemplo, Lorena, el reciclado químico parece que es una de las únicas vías para poliolecinas, pero claro, ¿quién paga ahora mismo el reciclado químico? ¿Quién puede permitírselo? Es realmente caro y hay muy poca disponibilidad ahora mismo, ¿no? Hasta donde yo sé, es verdad que quizá alguien conozca un poquito más del tema. ¿Y qué más? Que no me dejé. Sobre las frutas y verduras a granel, hasta donde yo sé, no entrará esa obligación hasta que no se publique la lista de AESAN. Entonces, hasta que no se publique esa lista, entonces no entraría la obligación de saber cuáles sí tienen que estar metidas dentro de esta obligación. Y sobre el RAP ya le dejo la pista a José. No sé si alguien quiere añadir alguna punto más. He hablado un montón ya me callo. Gracias, Paula, para nada. Todo está bien tirado. José, cuéntanos tú. A ver, que no te oigo, Jesús. ¿Le doy? Sí, dale. A ver. Bueno, porque te leo los labios. Dale, no te oigo. ¿El resto me escucháis? Sí, te escuchamos. Hola. Antes me ha pasado lo mismo. Se te escucha. Bueno, David, estás en el ojo del huracán, como muchos de nosotros. A ver, hay para escribir libros y libros. Yo, en cuanto a algún apunte en cuanto al tema de responsabilidad ampliada, hay un tema muy delicado porque al final, claro, engancha todo el ciclo, ¿no? Toda la cadena de producción y es el millón es donde está el material y cuánto cuesta, ¿no? Si tiene que ser, si el envase tiene que llevar un porcentaje reciclado. Como bien decís, a día de hoy, kilos A. O sea, hay material, sí, pero ¿quién lo tiene? ¿Dónde está? Hay en España, hay que se va fuera de España, hay otra serie de circuitos. Un modelo RAP, entre otras cosas,
pues en lo que puede incidir es en esa parte, ¿no? Porque al final que el responsable sea el envasador, pues es el responsable del envase, es el responsable del material. Voy a decir, bueno, lo voy a decir de esta forma porque lo digo muchas veces y luego aquí ya discutimos muchísimo, es quién es el dueño de la molécula, ¿no? O sea, ese PET o ese PP, ¿de quién es? De Repsol, de Total, del fabricante de envases, del envasador, del usuario. Con el modelo este de que la responsabilidad es del envasador, pues bueno, como os decía antes de la pirámide, ¿no? Como que igual quien envasa pues tendría que tomar cartas en el asunto y poder decidir, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pero claro, te vas aguas abajo, pues tienes a todo el sector de la gestión de residuos que viven de ello y tienen su modelo. Pero bueno, ahí le metes los objetivos, le metes todo el marco normativo y tienes un cóctel explosivo o divertido. A lo que voy, para envases industriales y comerciales, a día de hoy hay pocos casos. Hay uno nuevo, pero es para el sector químico del caucho. Para la parte vuestra de la agroalimentación, pues probablemente aparezca algo también relacionado, o sea, para envases industriales y comerciales. Con la gran distribución, pues ahí hay un hándicap que lidiar, porque el circuito está claro a día de hoy. Pues estoy pensando en cajas de cartón, en palets y en el film estirable, ¿no? En el plástico. Eso lleva años haciéndose bien. Entonces, claro, cambiar ese modelo no tendría por qué. Porque pasa como la responsabilidad cambia de manos, pues entonces aparecen otros agentes. No creo que tengáis problemas en cuanto se apruebe el reglamento. Oye, no estás en un scrap para industria. Que no hay. Si no hay, ¿qué nos tiene que decir, ¿no? El legislador. El ministerio, las reuniones que tenemos con ellos, pues tampoco se moja, porque te digo, la indeterminación es grande, pero no vemos que se vayan a poner en plan sancionador hasta que no haya algo factible que se pueda utilizar y que sea económicamente viable. Tener en cuenta, por ejemplo, el caso de Baleares. En Baleares, desde hace ya más de un año, que un industrial y comercial está obligado a estar bajo un modelo RAP. Y el gobierno balear, pues bueno, por un motivo o por otro, tampoco se ha puesto muy agresivo en el tema porque, claro, oye, es que no está el sector preparado aún para asumir esa responsabilidad y tener ese circuito organizado. Podemos también hablar de Coende, si queréis, porque para el tema del comercial, sobre todo, pues es una gente que está en buena disposición, ¿no? Por cómo lo tiene desarrollado desde años y tal. Otra cosa es que autoricen el SIG a Scrap para ese tipo para ese flujo y luego pues lo quieran hacer porque da el número o porque quien está organizando o gestionando o pues ve que es interesante. No, mi intención no era contestarte a las preguntas, David, porque para muchas pues no tenemos respuesta, pero sí que hay iniciativas y a ver, entendemos que bueno, no creemos que el ministerio se ponga en plan asesino, siempre teniendo en cuenta pues, que esos modelos están surgiendo pero no están desarrollados y autorizados. Si yo como administración pública no he autorizado un modelo RAP para que opere, ¿cómo te voy a hacer para vosotros, para ti, para quien sea? O sea, no hay ninguno en el que puedas estar, ¿cómo te vas a sancionar? Y entonces, bueno, pues eso, pues trabajo que hacer. Mi intención no era darte soluciones, pero porque te lo agradezco. tenemos algunas, pero hay muchas que no. Porque, claro, es que esto ha llegado, como os decía, elefante en cacharrería. O sea, hay muchos flujos que sí, que es que lo vemos nosotros, lo veis vosotros, que estáis en el día a día. Esto lo podemos hacer así. ¿Y quién se encarga? Pues este se encarga de esto, este se encarga de esto, este es el gestor, el reciclador, el flujo va aquí y tal. Vale, muy fácil. Pero claro, cuando ya entras en ese tipo de distribución del doméstico con esos canales y cómo está implantado, ahí hay que tocar muchas teclas y es complicado. Un último apunte. El tema de RAP pueden ser modelos colectivos o individuales. Algún fabricante, porque la norma permite que monte un modelo de responsabilidad ampliada del fabricante del envase. Es muy interesante cuando el flujo está muy controlado. Cuando es un envase monomaterial muy concreto que aparece en un sitio muy determinado, pues si no se está haciendo ya, es muy fácil desarrollarlo, ¿no? Porque al final es fácil recogerlo, es fácil prepararlo, es fácil reciclarlo y es fácil reintroducirlo. O sea, se me ocurre, por ejemplo, uno que no se usa mucho, que no se hace y tal, pero es tema de contacto alimentario, pues por spam para el pescado, ¿no? De los mercas y tal, de la distribución de lonjas y todo esto. Pues ahí se puede inventar un modelo RAP muy fácil, ¿no? Para los fabricantes de esas cajas y tal.
Claro, te coges ese caso, lo ves luz, pero luego hay muchos otros en donde es complejo, sí, es complejo. La solución, pues de momento algo se ve, pero la definitiva no, nosotros no la vemos aún. Sí, ¿querías apuntar alguna cosa, David? Que te he visto que te habías desbloqueado el micro, o más o menos. No, básicamente es que estaba agradeciéndole a José y a Paula los comentarios, ¿sí? Pero ya digo que nosotros, pues bueno, nos preocupa porque vemos dificultades. De hecho, cuando hacemos nuestros ejercicios de escenarios, ¿no? Siempre que llegamos al tema de reutilizabilidad, en concreto, en particular, reutilizabilidad de nuestros envases, siempre nos quedamos bloqueadísimos. No sabemos por nada. Entonces ya hablaré con Paula a ver a ver si podemos avanzar. Pero bueno, ciertamente estamos un poco preocupados. Gracias, David. Bueno, yo creo que tendremos que echar a andar poco a poco y vamos a ir viendo cómo lo que está quedando claro y de manifiesto que hay todavía bastante incertidumbre. Tenemos a Gael y luego a Lorena. Si te parece, Gael, ¿nos cuentas tú? ¿Te presentas? Sí, hola, ¿me escucháis? Perfectamente. Hola, yo soy Gael Daurat, represento en Baselia. Nosotros tenemos una problemática diferente. Trabajamos con alguna empresa fabricante en Portugal. Nuestras fábricas, la mayoría de los productos que traemos están fabricados en Portugal, pero los ponemos en el mercado nacional. ¿Qué obligaciones tenemos nosotros cara a nuestros clientes envasadores? Esta debe ser fácil, ¿no? Hablas respecto a todo lo que estábamos comentando antes de ese flujo de información y fiscal, ¿no? Sí, Entiendo. efectivamente. Mariana, ¿le comentas tú? Bueno, en el caso de que ustedes adquieran envases en Portugal, están funcionando como adquirentes intracomunitarios y para lo que es el impuesto, deben hacer la liquidación del impuesto según la función que están cumpliendo como adquirentes intracomunitarios. Entonces sí van a tener que inscribirse en el registro, liquidar el impuesto y pedirle toda la información a los fabricantes portugueses de la composición de ese producto, si contiene o no contiene plástico reciclado, ¿no? Vale, es que realmente nosotros somos lo que se llama básicamente distribuidores, ¿vale? Las fábricas de Portugal nos suministran los envases que nosotros revendemos en el mercado nacional, pero lo que no sé si en Portugal nos van a gravar con ese impuesto en el PET virgen y si nosotros lo deberemos de repercutir, porque entiendo que nuestro cliente envasador nos va a pedir explicaciones de este impuesto. Sí, en cuanto a cómo está gestionado el impuesto en Portugal, es muy diferente que aquí en España. Está planteado directamente al consumidor final con 0,30 por envase desechable. ¿Sí? Eso es una dinámica diferente, pero como se decía antes, ¿no? Los impuestos son siempre por país y en todo caso, cuando ese envase salga de Portugal no va a pagar impuestos porque no queda dentro del mercado de Portugal, pero sí lo va a pagar aquí en España cuando se adquiere intracomunitariamente. Vale, ok, perfecto, pues sí que era fácil, sí. Más o menos, Gracias. sí. No, por favor. Gracias a ti, Gael. Lorena, tenías la mano levantada, pero no sé si la has bajado o te la hemos bajado nosotros. No, la he bajado yo básicamente porque iba a comentar a David de Vitoria con el tema de material reciclado, pero como ya estábamos en otro tema, no pero sabía. adelante. Sí. Dale, por favor, simplemente claro. es un poco comentar las iniciativas un poco que estamos viendo, que estamos viendo desde Implas que promueven las empresas con todo el tema, sobre todo el tema de las poliolefinas, material reciclado poliolefinas. Bueno, sabiendo que hoy por hoy no hay una alternativa de material reciclado para poliolefinas postconsumo por la dificultad que tiene su reciclado mecánico, ¿vale? Hay alternativas ahí químicas, sobre todo polipropileno, pero bueno, ya el tema de coste ya sabemos que es un problema. Entonces, las iniciativas que estamos viendo es un poco también, me ha surgido comentarlo a raíz de lo que comentaba José, el tema de sistemas colectivos, ¿vale? Al final, diferentes empresas de alguna manera se ponen de acuerdo, trabajan o tienen un mismo tipo de residuo postindustrial, ¿vale? No postconsumo, no hay alternativa de postconsumo, por lo que estamos diciendo, llega al usuario final y a partir de ahí ya es difícil
el tema del reciclado, por lo que hemos comentado. Entonces sí que estamos viendo iniciativas que lo que persiguen es poder introducir un porcentaje de material reciclado en su producto, trabajando estrategias de, bueno, pues industrial. Lo que hacemos es generar una cantidad suficiente de material reciclado para que un reciclador considere tener una línea para controlar este tipo de producto y de alguna manera mediante trazabilidad del producto poder tener un porcentaje de material reciclado, en este caso sobre todo temas de poliolefinas y polipropileno más en concreto, apto para contacto alimentario. Entonces lo que se están viendo es ese tipo de iniciativas, porque como al final tú necesitas que para que ese material se considere reciclado salga de tu planta y un reciclador gestione el residuo, pues esa es la única alternativa que hay. Entonces, como las cantidades de empresa por empresa, ahora es una gran empresa que tiene una cantidad de residuo y si es así hay que ver un poco cómo optimizar esos procesos y tienes otro problema, ¿vale? Entonces al final lo que están trabajando, lo que estamos viendo son alternativas colectivas también, un poco buscando el bien común de poder, bueno, pues en el caso de que sea posible, pues poder meter un porcentaje de material reciclado siguiendo este tipo de mecanismos, ¿no? Al final buscamos un bien común. Entonces, bueno, pues alternativas de estrategias colectivas donde lo que buscamos es un beneficio común, en este caso. Eso es un poco lo que yo quería comentar, ¿vale? Gracias, Lorena. Nos quedan 5 minutos. Hemos hablado, y como hemos visto, también existe cierta incertidumbre, por decirlo de alguna manera, con el tema de los sistemas. Estoy pensando ahora en los nuevos sistemas que se están generando, los sistemas colectivos. Bueno, también José ya apuntabais por aquí que también pueden ser sistemas individuales, donde el ciclo seguramente es más acotado y más sencillo. Pero claro, yo aquí estoy viendo, yo os veo a los asistentes y tenemos fabricantes de caja de cartón, fabricantes de pallets, fabricantes de cajas de madera, fabricantes de envases plásticos. Entonces, estoy pensando desde el punto de vista, ¿qué les podemos decir a las empresas desde el punto de vista empresarial? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mañana 20 de julio, aquellos que anden más perdidos, deberían dirigirse seguramente a los RAPs que se están poniendo en marcha. Sus patronales seguramente están liderando proyectos e iniciativas de este tipo. ¿Qué les podemos decir a todos ellos? Pensando sobre todo en esa obligatoriedad, ¿no?, de participar de sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada. ¿A quién tienen que tocar para poner en marcha o para adherirse a esto? José, empiezo contigo. Pues que me da vergüenza decirlo, Jesús, para que a nosotros. A nosotros. A nosotros. No, a ver. Tengamos en cuenta que la responsabilidad es del envasador, no del fabricante. Lo que pasa es que está toda la cadena metida en el ajo con este tema. Entonces, lo que está sucediendo es que se están lanzando ideas o proyectos de desarrollo por sector, ¿vale? Porque al final los envases de los mismos envasadores y vendedores pues aparecen en los mismos sitios y son de materiales similares por sector. Lo que nosotros no vemos es un ecoembes a lo bestia para envases industriales y comerciales para toda España. Nosotros no lo vemos. Vemos diferentes sistemas por tipo por flujo de residuo y por tipo de producto. Así generalizando. ¿Por qué? Porque al final lo que se busca es que sea técnica y económicamente viable el modelo, que se reduzca ese impacto ambiental y que se genere esa oportunidad que os decía al principio. Por tanto, es muy, muy, muy importante saber dónde está el material, en qué condiciones y quién lo recicla o quién lo va a reutilizar. Nos hacía una pregunta el otro día una compañía, también una empresa, a este sentido. Oye, y en un scrap, si aparece el material, pues digamos cartón, ¿no? Porque hemos hablado mucho de plástico, recuperado, se llega a acuerdo con el reciclador y tal, ya lo tenemos para recuperar. ¿Quién, a qué planta llega? Bueno, en el plástico es que es crítico, ¿no? Porque está el impuesto. Si hay plástico reciclado que lo produce o lo gestiona el scrap, ¿quién lo va a utilizar para fabricar esos envases? ¿Cuál de todos? Pues una pregunta del millón. O sea, ¿esto cómo se va a repartir? Pues no tenemos respuesta. Afecta directamente en el modelo de negocio, ¿no?, de muchas empresas. Entonces, bueno, nosotros recomendamos arrancar cuanto antes. Claro, luego está el marco legal. Deciros también que desde que se apruebe el Real Decreto, que recordar, Mariana, corrígeme si me equivoco,
que hay 1 año y medio de plazo para adherirse a un scrap. Decía David, oye, ¿a qué scrap me voy a adherir? A ver, no sé si el modelo dice que lo tienes que decir ya, pues igual sí, pero no tiene sentido porque no hay. Pero sí que hay 1 año y medio para que las empresas se puedan adherir. Nos parece un plazo corto también, por tal y como está el mercado en este sentido. Pero bueno, sí, tu respuesta a tu pregunta, Jesús, que ya sabes que me gusta divagar un montón. Hablar, dirigirse a la asociación empresarial, pues no sé, del sector y ver si hay alguna iniciativa en ese sentido. Habrá scraps que serán más grandes, por quien aglutine, otros serán más pequeños, por lo que os he dicho del tipo de material y donde aparece el envase usado. Entonces, pues vemos que habrá alternativas a distintas opciones. Nos pasa en los que estamos desarrollando aquí, que las empresas que están desde el inicio interesadas, al final un scrap es una asociación sin ánimo de lucro. Nosotros estamos fuera, ayudamos al scrap a desarrollar, ¿no? El conocimiento que tenemos en el sector de la gestión de residuos y la consultoría ambiental y esto, pero el scrap es suyo, es de los fabricantes. Los que llegan antes a esos modelos y se interesan y forman parte del desarrollo del lanzamiento, pues están en otra posición a la hora de operar. Que la ley dice que los scraps deben de permitir entrar y salir a la empresa que sea, cuando sea, sin ponerle ninguna cortapisa. También eso indica que va a haber más de uno, obviamente, para la industria comercial. Ahora bien, estar en la parte de dirección o junta desde el inicio, trabajando, obviamente, si te metes ahí pues para trabajar, en cómo debe de operar, pues también puede ser una ventaja, ¿no? para una de las empresas. Perfecto. Asociación, vamos. 1 año, comentabas 1 año y medio, ¿no? A partir de la entrada en vigor del Real Decreto, 1 año y medio para adherirse, ¿no? Es la obligatoriedad. Creo que sí, Mariana. No sé si es 1 año o 1 año y medio. Hay un plazo, ¿eh? No creo que sí, dice 18 meses. 18 si mal no meses. recuerdo, dice 18 meses. Es el plazo para adherirse al scrap, porque también es el plazo para terminar de formarlo, los scraps que faltan. Claro. ¿No? Es una realidad de pero, que el primero de enero no van a estar formados todos los scraps, eso está clarísimo. Y en los 18 meses, Mariana, a ver. Estimo que tampoco, pero quizás... A ver, puede ser que algún modelo sí, que sea, ya lo diré, menos ambicioso en cuanto al tema del aprovechamiento del material en sí, ¿no? De que se cierre ese círculo. Que sea pues más una tasa, como decía Mariana, que es un impuesto, la tasa para explotar ese scrap y oye, pues pago al que esté y ya está. Y a ver si puede ser lo mínimo, si hay uno, si hay otro. Puede ser que aparezcan scraps en ese sentido, pues que sin tocar el modelo, tal y como está de gestión de residuos y tal, pues yo gestiono los datos y pongo una tasa y salgo. Pues eso sería más rápido poder hacerlo, porque al final es un tema de control de datos y de digitalizar muchas cosas y tal. Ahora, en la parte operativa, cuando ya afecta de dónde está el material recuperado y cuánto cuesta, ahí va a costar mucho más, claro, va a costar mucho más, porque es que ya existe un sector que vive de ello y pretende seguir haciéndolo, entonces no se trata bueno, pues eso, de cambiar todo, ¿no? De la mañana a la noche. Hay que ajustarlo para que todo siga funcionando. ¿No? A ver, lo digo porque necesitamos plantas de reciclado, muchas más de las que hay. Entonces, claro, ese sector es crítico para estos momentos. Gracias, José. Son 11:02. No sé si queréis apuntar alguna cosita más para cerrar, si alguien tiene algo que decir. Sentiros libres, ¿eh? Estamos en tiempo. Si no, lo dejamos aquí. La sesión está grabada, ¿verdad, Ignacio? La tenemos grabada, con lo cual aprovecharemos también para compartirla, para que podáis recoger algunas cosas que se han quedado en el tintero, ¿no? Algunas reflexiones y algunas aportaciones que seguro que son de interés. Y por nuestra parte, pues nada más. Si no hay ninguna cuestión más, pues agradeceros vuestra participación y volveremos después del verano con otro debate intercluster, que ya sabéis que el funcionamiento, pues bueno, espero que os sea útil y que hayamos podido despejar, por lo menos debatir y reflexionar sobre temas que consideramos que son de interés, ¿no? Que no cabe duda que como hemos podido verlo es. Así que nada, despedirme y agradeceros a todos los que habéis participado y a los que habéis asistido. Y nos vemos, yo creo que ya después del verano. Si no hablamos antes, que paséis felices vacaciones, señores y señores. ¿De acuerdo? Felices.